Queríamos hablar justamente con Carlos Delfrade para explicar quién era Mauricio, quién es Mauricio Laferrara. Mauricio Laferrara, alrededor del año 2014, se constituye efectivamente en uno de los principales sicarios de una organización de casi 100 personas que tenía Esteban Lindor Alvarado, y que era un hombre que sabía mucho de la cuestión de las armas, de las municiones, y se había convertido en un temible asesino de las calles rosarinas, tal como se lo había mencionado. Su escape, que ya había sido denunciado, marcaba que probablemente iba a ser alguien que podía estar pensando un atentado de dimensiones muy fuertes. Esto que acaba de deslizar la gente del Ministerio de Seguridad, ojalá que se compruebe judicialmente, pero marcaría un ascenso en la escala de violencia narco en Rosario, que únicamente tiene como antecedente el día que balearon la casa de Antonio Bonfatti cuando era gobernador, allá por octubre de 2013, en donde el que terminó imputado había sido un muchacho en aquel momento de 22 años, Manuel Pimpi Sandoval, que después termina asesinado 2 años después. Pero lo cierto es que hay que remitirse a eso, que tiene connotaciones muy distintas a esto de Laferrara, y tal vez más antiguamente en el tiempo, lo único que se encuentra como asesinato político narco en la Argentina es el 6 de septiembre de 1991, cuando lo matan al ex senador cordobés Regino Maders en la ciudad de Córdoba, y el que lo mata era un hombre que venía de la dictadura en la policía de Angelos y que termina siendo el asesino. Ahora, sacando esos casos, pero con particularidades totalmente diferentes, si se comprueba esto que está diciendo el Ministerio de Seguridad, realmente es un hecho que asciende en la escala de la disputa del territorio con la política. Igual es llamativo, marca mucho un territorio que hasta este momento había sido inexplorado, por lo menos por gente como Alvarado y como los Monos, que a pesar de que tengan poder económico, poder de fuego todavía significativo, no dejan de ser eslabones intermedios a lo sumo de la cadena de comercialización del narcotráfico. Así que habrá que analizar por qué estaba en Andino, quién le dio cobertura hasta ahora en Andino, por qué apareció de esta manera la información, y después esta información tan tremenda sobre que los objetivos eran nada menos que el gobernador de la provincia y el ministro de Seguridad. Carlos, vos lo decías justamente, es una persona que asesinaba a sangre fría, sí, que se escapó con complicidad adentro de tacho de basura, que planeó la fuga después frustrada de Alvarado, y que hoy, si se confirma lo que decían desde el Ministerio de Seguridad, que para ellos era una sospecha, además de ser gravísimo, lleva muchísimo temor. Lleva temor especialmente por el nivel de desafío que se plantea la banda, si es que esto es así, porque en todo caso lo que habrá que decir, cuando Alvarado planea la fuga y que compra un helicóptero por $350.000 de adentro del penal de Ezeiza, claramente nos está diciendo que en el penal de Ezeiza pasa cualquier cosa, total, si tenés la plata puede pasar. Laferrara ahí no había participado. Donde empieza a participar es como mano de obra calificada para los asesinatos, en donde evidentemente es otra estructura, no me parece que sea de quien decida las cosas, sino alguien decide por él, alguien lo manda a hacer esto. Un brazo armado sería. Sí, un brazo armado, una mano de obra como los grupos de tarea de la dictadura, son muy parecidos, muy parecidos. Entonces lo que hay que ver acá es por qué le hicieron creer a Alvarado que él podía ir en contra nada menos que de la vida del gobernador de la segunda provincia más grande de la Argentina. Es un hecho muy fuerte, igual que pasó con el atentado contra Bonfatti. Me parece que son hechos muy fuertes, que marcan, insisto, un nivel muy distinto a la violencia que veníamos lamentablemente acostumbrándonos en los últimos 15 años. Jorge, estaba el análisis de Carlos Delfrade, queríamos aprovechar, ya que veníamos en realidad por otro tema, para hablar que era el tema del día, porque las declaraciones del Ministerio de Seguridad han resonado en todos los medios nacionales por la gravedad. Y veníamos justamente, decíamos, por otro tema, a hablar con Carlos Delfrade, porque ha presentado otro pedido de informes que está relacionado con estas bandas narcopoliciales. ¿De qué se trata? Se trata de un informe que nosotros siempre lo hacemos. En octubre del año pasado lo hicimos como anticipo de lo que ya suponíamos nosotros que iba a saber el Ministerio de Seguridad con la administración Puyaro, en donde en el año 2023, en octubre, ya hablábamos de 147 bandas narcopoliciales en los 19 departamentos. Hoy, a 8 meses de aquel informe,
te encontrás con que son 203 las bandas narcopoliciales. Son las que aparecen mencionadas por intendentes, te estoy contando las fuentes de donde sacamos la información, intendentes, presidentes comunales, fiscales provinciales, fiscales federales, los medios de comunicación que nosotros consultamos habitualmente de la provincia, que son alrededor de 60, van apareciendo todos estos nombres que se van agregando. Entonces vos te encontrás con este panorama que muestra la dispersión, una especie de mancha de aceite que por abajo, por los eslabones inferiores de la cadena de comercialización del narcotráfico, van apareciendo y van surgiendo a partir de hechos de violencia que se sufren en los barrios. Esto es lo que hoy está apareciendo. Es muy llamativa la cantidad de bandas narcopoliciales, no solamente en Rosario, en segundo lugar está la ciudad de Santa Fe, pero muy cerquita el departamento San Lorenzo, que tiene que ver obviamente con la exportación. La exportación sigue siendo el gran negocio del narco, ese que nunca se toca porque es lo que sale por los puertos, especialmente por los puertos privados de la zona. Y después aparecen zonas de fronteras muy fuertes, como por ejemplo el departamento San Cristóbal, que es noroeste de la provincia de Santa Fe, que tiene mucha vinculación con bandas que actúan en una triple frontera interna de la Argentina, que son Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe. Allí se maneja hace décadas distintas bandas que tienen después bandas que van mutando, que van cambiando y que van haciendo que aparezcan nuevos nombres y que nosotros damos registro en este pedido de informe. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Falla la pata política, la pata judicial? Especialmente lo político, esto que nosotros siempre decimos y que lo conoce muy bien el gobierno provincial actual, que es la eliminación de los nichos de corrupción de la policía, del servicio penitenciario y también de los nichos de corrupción de la Policía Federal. Siempre ponemos el ejemplo que en los últimos 2 años las 3 direcciones de la política, de la Policía Federal de la ciudad de Santa Fe, las 3 últimas, estuvieron detenidos sus principales integrantes por ser integrantes de bandas narcos. Con lo cual ahí tenés también los nichos de corrupción en la Policía Federal. Y después lo que queda siempre es la imposibilidad política de ir sobre lo que entra y lo que sale por los puertos, especialmente por el puerto de Rosario. Terminal Puerto Rosario sigue siendo de Vicentín y en los últimos 6 años tenés 4 hechos de cargamento que salieron por más de 5 toneladas de cocaína hacia distintas partes del mundo. Lo que queda, eso se le paga a las bandas que están en el barrio, que están en la ciudad, y eso es lo que se disputan territorialmente. Así que me parece que la gran responsabilidad política es intervenir en esos nichos de corrupción de la fuerza con gente civil, decimos nosotros, porque un policía no va a sacar al tipo que se sube un patrullero en lugar de darle seguridad a la gente para darle zona liberada a la banda de ese momento. Lo tenemos que hacer nosotros, eso es lo que sigue fallando. Con este panorama presentado, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué entienden ustedes que puede pasar? Lo que nosotros queremos en primer lugar que haya una respuesta, que algún día digan de estas 203 bandas nosotros tenemos organización o tenemos información sobre tal cosa y se está actuando de esta manera. Y después ver que ojalá se siga manteniendo esta tasa en descenso de los homicidios. Ahora también queremos saber qué es lo que se modificó, sobre por qué hay menos homicidios ahora. Eso se tiene que conocer. ¿Qué era lo que fallaba antes? Insisto, ojalá que se profundice esta idea de que haya menos homicidios, pero ¿por qué pasa esto ahora? ¿Qué dejó de pasar? ¿Qué cosa está actuando hoy que antes no actuaba? Eso me parece que también se tiene que conocer. Y atención, que cada vez se conoce más esto que Rosario sigue siendo como en el origen del narcotráfico, aquel 24 de abril del 78, cuando llegó el primer cargamento de 200 kilos de cocaína para ser enviado a distintos lugares. Cada vez más esta es una zona en donde se exporta hacia distintos lugares del mundo, de carteles colombianos, de carteles bolivianos, de carteles y organizaciones paraguayos, y hasta ayer ya se empieza a mencionar que esto, a través del primer Comando Capital, que es la organización de San Pablo, que maneja la mayor cantidad de exportaciones del Paraná de cocaína hacia distintos lugares del mundo, está vinculada con la mafia calabresa de la Dranguetá. Esto se dijo ayer públicamente. Así que sobre estas cosas hay que charlar, porque todos estos grupos, entre ellos tipos como Alvarado, se van a colar en esa estructura, porque ya han desarrollado un nivel económico que lo va separando del origen que tenía que ver solamente con lo barrial. Delfrade, también veíamos el fin de semana justamente servicio penitenciario ingresando cocaína a las cárceles. Sí, eso forma parte de lo que venimos contando hace 20 años. Esos nichos de corrupción narcopoliciales incluyen también al personal del servicio penitenciario.
Insisto, creo que hay hoy da la sensación que hay mayor corrupción incluso en la provincia de Buenos Aires, por esto que te contaba de que Alvarado llegó a armar un helicóptero comprado desde adentro de la cárcel a España, que trajeron, armaron en Paraguay y lo traían para Buenos Aires. Claramente allí ese es un problema político, eso no se resuelve con presencia militar o definir a esto como narcoterrorismo, como lo hace lamentablemente el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia, incluso el intendente de Rosario. Acá lo que hay que cortar, como todo negocio, desde la venta de empanadas a la venta de armas, es cortar el flujo de dinero. Si vos no cortás el flujo de dinero, no se corta el negocio. Y el sistema no lo quiere hacer. Por eso siempre cuando se habla de combatir el narcotráfico, se combate a lo que pasa en los barrios, que no está mal. Pero el negocio grande del narcotráfico, el que pasa por arriba, el que pasa por las grandes empresas, las que manejan los puertos, eso parece intocable.